Cualquier cerca necesita postes confiables, y tanto una cerca tecnológica de Penoplex, con la que estoy bien familiarizado, como una cerca de lámina acanalada, de estacas metálicas, de malla ciclónica, e incluso las cercas más baratas hechas de malla sombreada, todas necesitan postes confiables. Hasta ahora no se ha inventado nada mejor que un poste metálico para estos fines. Incluso se coloca metal dentro de los postes de ladrillo. Normalmente, el trabajo de instalar postes metálicos parece complicado y laborioso, especialmente en suelos difíciles con alto contenido de arcilla, que son susceptibles al levantamiento por heladas. Así es exactamente nuestro suelo. En este caso, se requiere el colado de concreto a mayor profundidad, por debajo del nivel de congelación del suelo. ¿Cómo instalar estos postes de manera fácil, rápida, de una vez por todas y, lo más importante, con mucha precisión? Parece que encontré una solución sencilla, con la ayuda de una barrena de jardín y unos sencillos dispositivos caseros muy económicos que a primera vista convierten este trabajo difícil en un verdadero placer, permitiendo lograr fácilmente una precisión milimétrica. Además, no solo un autoconstructor con experiencia puede hacer este trabajo, sino también un pensionado jardinero, un estudiante de secundaria, un universitario, un músico, un programador e incluso una ama de casa soltera, ya que en esta opción se necesita una cantidad mínima de materiales de construcción, los cuales se pueden transportar en un automóvil particular o incluso llevar en una carretilla de jardinero. Los espectadores del canal Pesni Yashi Kosiaka serán los primeros en enterarse de esta información importante. El tema es muy relevante, así que vamos por partes. Hola a todos. Todo comenzó con la fabricación del centrador de postes. Este es un dispositivo sencillo que, en teoría, debería permitir instalar los postes de la cerca con mucha precisión, facilitando mucho obtener postes perfectamente verticales que salgan exactamente de los lugares de la superficie terrestre que se planearon originalmente, y no de lugares con grandes desviaciones de lo requerido. El centrador se puede hacer de diferentes maneras. Yo utilizo un pedazo de lámina metálica de 2 milímetros de grosor que ya no necesito. En el centro hago un agujero redondo de 20 centímetros de diámetro. Ese es exactamente el diámetro con el que voy a perforar los agujeros en la tierra para los postes. Una sierra caladora eléctrica con una hoja para metal hace este trabajo perfectamente. Luego tomo un pequeño recorte de un poste de cerca y un poco de varilla lisa de 10 milímetros de diámetro. Con la varilla hago una celda en la que encaja perfectamente el recorte del poste. En la pieza larga me aseguro de que todo haya salido bien. Luego necesitaba algo parecido a un embudo, que debía permitir cargar el concreto más fácilmente en el pilote perforado. Este collarín para perros enfermos resultó ser demasiado pequeño en la parte angosta, y de repente me di cuenta de la utilidad de esa fuerza que siempre me impide deshacerme de cosas que parecen basura innecesaria. Una parrilla china de hierro fundido muy vieja, de aquellos años de fabricación cuando China probablemente ni siquiera pensaba en superar al resto del mundo, incluyendo a Estados Unidos. Una de sus partes me queda perfecta. Solo requería una mínima modificación. Con una barrena de jardín perforé un pozo profundo. Fijé el centrador en el lugar correcto con estacas de hierro y con precisión de relojero cementé el primer poste. La tecnología funciona, ¡hurra! Obtuve mi primera experiencia, lo que me permitió sacar varias conclusiones importantes. Probablemente la principal es que el proceso es muy económico. Para un buen cementado de un solo poste se necesita muy poca grava, arena y cemento. Si quieren, ya practiqué, ahora puedo fijarlo todo. En el lugar previamente marcado, empiezo a perforar los agujeros con una barrena de jardín. Esta barrena la compré con descuento por solo 30 rublos bielorrusos. Eso no es más de 1000 rublos rusos, aproximadamente $10. Nuestro suelo es rico en arcilla, pero no tiene piedras. La única pequeña dificultad es atravesar la capa fértil, donde a menudo se encuentran raíces de los árboles cercanos. Pero unas tijeras de podar viejas, una pala de jardín y una pala de punta estrecha ayudan a la barren a superar esta capa. Me aseguro de que en la batalla con las raíces el agujero no se haya desviado, y sigo perforando. Las capacidades de este taladro primitivo dejan mucho que desear.
Al principio del canal Pesni Yashi Kosiaka grabé un video sobre cómo hacer un taladro realmente bueno. Gracias a la similitud con una rosca, al principio se atornilla en la tierra y como que se mete solo. No hay que hacer presión, solo hay que girarlo. Ese taladro se lo regalé a mi suegro y él se lo llevó muy lejos a su residencia de campo. Sinceramente me da flojera hacer uno nuevo. En principio, una barrena muy simple también cumple con la tarea. Y la plomada colgada muestra claramente que la perforación se puede hacer sin desviaciones significativas de la vertical. En la primera opción de uso, mi barrena comprada tiene una altura de 1 metro. El paquete incluye un segmento que permite extenderla 1 metro más. Con cinta aislante hago una marca a una distancia de 1 metro con 50 centímetros de las aspas. Es principios de mayo. Y en esta época, en nuestra región, normalmente el nivel freático es el más alto. Por eso, al llegar aproximadamente a 1 metro con 20, empiezo a prestar atención a la humedad de la tierra que saco. Aquí es donde está la marca ahora, 1 metro con 50. La humedad del suelo, al parecer, no ha aumentado, pero decidí detener la perforación y prepararme para el vaciado de concreto, en caso de que aparezca agua subterránea. Al instalar el primer poste no llegué al agua. Este segundo poste, el central, está ubicado en un lugar más bajo. Por cada 3 partes de arena voy a poner una parte de cemento y 5 partes de grava. Los pilotes perforados son económicos y fáciles de fabricar. El concreto armado es un material de construcción muy confiable y duradero, y si se asegura una impermeabilización adecuada, se vuelve súper confiable y súper duradero. Por eso, con la impermeabilización del concreto, voy a cerrar el tema de una vez por todas. Sobre el pozo perforado, hasta una profundidad de 1 metro con 50 centímetros, se instala un centrador, pero ya de segunda generación, y me pongo a posicionarlo. En el video anterior sobre la cerca les conté cómo marqué fácilmente y sin complicaciones los lugares para los postes, con la ayuda de un cable de acero muy tenso, una plomada y una cinta métrica. El cable de marcado sigue estando tenso, y con la plomada en el mosquetón determino la posición del centrador en relación con nuestro terreno y el del vecino. Con las cintas métricas encuentro la ubicación del centrador en relación con las estacas izquierda y derecha de la marcación de los postes vecinos. El centrador está colocado con precisión. Lo fijo a la superficie del suelo clavando los ángulos metálicos. Y después es cuestión de técnica. Intento colocar el poste de segunda generación en el centrador. La varilla soldada expandió la estructura del poste en la parte inferior y no cabe en el centrador. Un error, exclamará el detractor. Sí, de hecho es un error. Les recuerdo, me llamo Yasha Kosiak y este es el centrador de segunda generación, hecho especialmente para los postes de segunda generación. Así que, aparte de mí, no hay otro error. El centrador permite asegurar que el poste salga exactamente desde un punto específico de la superficie del terreno. Además, evita que gire inesperadamente alrededor de su propio eje. Y esto puede suceder fácilmente durante el colado del concreto. Al mismo tiempo, el poste mantiene movilidad en 2 coordenadas, lo que permite alinearlo perfectamente en posición vertical sin dificultad. Al planear esta cerca, revisé un montón de videos. Según un truco muy común en el espacio postsoviético, muchos al instalar clavan pedazos de varilla en diferentes direcciones y luego sueldan el poste a ellas. Compañeros, eso es totalmente improvisado. No entiendo por qué los muchachos que se dedican profesionalmente a instalar cercas y techados no pueden hacer algo parecido. En lugar de eso, siguen sufriendo agachados, tratando de clavar pedazos de varilla en una posición corporal muy incómoda y de alguna manera soldar el poste a ellas. Además, la varilla clavada en diferentes direcciones seguramente no se podrá desmontar después de verter el concreto y se convierte en un soporte adicional para las fuerzas de hinchamiento, que como un gato hidráulico intentarán levantar y torcer el poste. Para el centrador de segunda generación, la pieza funcional del asador chino sigue siendo adecuada. Gracias al embudo conveniente y al pequeño diámetro de la varilla lisa, es muy fácil cargar el concreto. Comienza el llenado de la pila. Al ver esta parte del asador, sinceramente me alegré por nuestros hermanos chinos, porque no se detuvieron solo en la producción de bienes de consumo, sino que fueron mucho más allá. Y el hecho de que nuestra Bielorrusia tenga buenas relaciones con China es algo muy bueno. Compacto cuidadosamente el concreto con una barra larga.
Al concretar el primer poste me di cuenta de que en este trabajo se puede prescindir de la mezcladora de cemento. El rotomartillo con una boquilla mezcladora mezcla el cemento con la arena de manera muy rápida y eficiente en seco. Como lo que arruina el concreto es el agua, o mejor dicho, su exceso, trato de agregar solo agua equivalente a entre el 50 y el 70% del volumen del cemento. El concreto queda espeso, pero para mi tarea eso es lo que necesito. Cuando faltan unos 40 a 50 centímetros para llegar a la superficie del suelo, detengo el vaciado de concreto. Es suficiente hacer solo 5 pequeñas mezclas con el rotomartillo. Quito la parte central del centrador. Coloco un trozo de tubo de alcantarillado de 110 y lo lleno de concreto. El poste se fija de nuevo. Cubro la protección hecha de tubo de alcantarillado y concreto con arena, la cual también apisono cuidadosamente. La distancia es exactamente de 251 centímetros. La precisión de la instalación vuelve a ser excelente. Precisión. Antes de pasar a la instalación de los siguientes postes, considero necesario abordar otra parte muy importante del proceso: la preparación de los postes para la cerca. Compré un tubo estructural cuadrado de 6 metros con una sección de 6 por 6 centímetros y con un grosor de pared de 3 milímetros. Lo primero que hago es pasar un trapo para quitar la suciedad gruesa. Después de practicar fuera de cámara, entendí que se requieren al menos 3 etapas más de limpieza, y mejor aún si son más. Tomo el primer trozo de trapo, lo humedezco con un desengrasante fuerte para metal y froto. Muy rápido se hace evidente que el tubo estructural cuadrado sin tratar está cubierto abundantemente de componentes aceitosos. Probablemente estos participan en la etapa de producción y también sirven como protección anticorrosiva durante el transporte y almacenamiento del metal al aire libre. Humedeciendo periódicamente el trapo, paso por 3 lados del perfil, lo giro 180 grados y vuelvo a frotar enérgicamente. Seguramente para la limpieza inicial se podría haber usado aguarrás mineral. No se evapora tan rápido y el desengrasante solo al final. Empiezo a trabajar con el segundo trozo de tela. El tubo quedó más limpio, pero todavía sigue algo aceitoso. Repito todo el proceso. El tercer trozo de trapo al principio me alegra por lo limpio que sigue estando. Pero pronto muestra que la tercera etapa de limpieza es tan importante como las dos anteriores. Me di cuenta de que así se puede limpiar el metal infinitamente, pero en algún momento simplemente hay que detenerse. La diferencia entre los primeros 4 tubos limpios y los demás sin limpiar es notable. Usé casi 1 litro de desengrasante y 3 trapos por cada tubo. Me metí a internet a buscar trucos para limpiar metal antes de pintarlo. El primero me convenció por lo barato y accesible. Como si lavara los platos, limpio el tubo enérgicamente con una esponja de cocina, sin escatimar en solución espumosa. Enjuago la esponja frecuentemente en el balde. El trapo de prueba muestra muy rápido que este truco común tampoco es una solución fácil. Un resultado más o menos satisfactorio solo se observa después de al menos 3 enjuagues del tubo. No es muy divertido andar lidiando con agua, especialmente en el clima fresco en el que yo trabajé. Después de lavar así, seco el tubo lo más posible. De lo contrario, sin esa capa protectora, seguramente se oxida de inmediato. Al limpiar con solvente o desengrasante, la suciedad la absorbe el trapo. Cuando se usa detergente para lavar platos, la suciedad la absorbe el agua. Como podemos ver, este también es un proceso bastante laborioso. Por eso, no todo es un truco, aunque así lo parezca. Basta con relajarse un poco y trabajar menos activamente con la esponja, y empiezan a quedar zonas mal lavadas. El detergente sin diluir tampoco ayuda. En medio de esta no muy divertida fiesta de espuma, lo que me daba fuerzas era pensar que si encargábamos una cerca a nuestros constructores de cercas, obtendríamos algo hecho al aventón
como los postes desengrasados antes de pintar. Y ni siquiera es seguro que hagan esa etapa. Incluso la pintura de peor calidad puede durar un par de años. Y cuando todo empiece a oxidarse, será casi imposible encontrar y responsabilizar a los que hicieron el mal trabajo. En principio, si lavas durante mucho tiempo, incluso con este método puedes obtener un mal resultado final. Por ejemplo, cuando no tienes desengrasante y no tienes la posibilidad de ir a comprarlo. Luego decidí probar el siguiente truco popular usando herramientas motorizadas, es decir, una hidrolavadora y la espuma de un generador de espuma con productos químicos automotrices para el lavado sin contacto del auto. Coloco los tubos restantes de manera que, en una sola pasada, la espuma activa caiga en dos lados del tubo. Le doy la vuelta. Repito el proceso. Teniendo experiencia en el lavado sin contacto de autos, sé que el contacto en este método mejora todo considerablemente. Por eso paso la esponja por cada lado de todos los tubos. Enjuagar, espero que los productos químicos para auto haya reaccionado lo suficiente. Probablemente es el trabajo más agradable de todos los que hice hoy limpiando el metal. Realmente se nota que aquí casi todo es manual. Otro momento de la verdad. El milagro en el que tanto confiaba no ocurre. Conclusión, si hubiera limpiado los tubos con un desengrasante especial para metal, sin distraerme con trucos dudosos, habría gastado menos tiempo. Por eso sí, limpio los tubos con desengrasante. Y si comparten su experiencia exitosa en los comentarios, se los agradeceré mucho. Ahora voy a usar esta masilla anticorrosiva. Para mi desgracia, no es publicidad, parece que es algo epóxico, porque un componente se tiene que mezclar con el otro. La consiguió mi vecino. En las estructuras metálicas protegidas con este compuesto, después de 12 años no hay ni indicios de que empiece la corrosión. En el momento de pintar los tubos de 6 metros para los postes, todavía no sabía en qué tamaños exactos los iba a cortar. Solo sabía que quería que la parte sobre el suelo de los postes tuviera una altura de unos 2 metros. Por eso decidí pintar 2 metros de los tubos por ambos lados. Justo antes de pintar la superficie, la desengraso una vez más. Con esta forma de pintar tengo mucho margen de maniobra. Así, por ejemplo, puedo obtener un poste de 3 metros y medio cortando y al segundo poste de 2 metros y medio le puedo añadir 1 metro de tubo soldándolo al extremo para que también mida 3 metros y medio. O alguna otra de las muchas opciones. Luego elegiré la que más me guste. La masilla del vecino resultó ser muy cubriente. No pinté los tubos completamente. Como ya había investigado el tema, sabía que la parte que se va a cementar no debe pintarse para que tenga mejor adherencia con el concreto. Al fin y al cabo, las varillas de refuerzo tampoco se pintan. Creo que ustedes, al igual que yo, saben que pintar autos es un trabajo minucioso y detallado, y una cerca promedio dura mucho más que un auto promedio. Entonces, ¿por qué no abordamos la pintura de las cercas con la misma responsabilidad? Creo que a los fabricantes de tubos perfilados les conviene que a menudo los pintemos sin la preparación y el esfuerzo adecuados. Las cercas, que podrían durar casi para siempre, se oxidan. Por eso se necesitan nuevas y volvemos a comprar metal para las cercas. Cubro todas las piezas con 2 capas, dejando secar entre cada una según las instrucciones. Por cierto, el primer poste que instalé fuera de cámara era solo un pedazo de tubo de 3 metros y medio de largo, 1,5 metros bajo tierra, 2 metros en la superficie. Para ese momento ya tenía una opción de postes más confiable. Para eso necesitaba un centrador más avanzado de segunda generación. Ya no tenía más pedazos de lámina metálica, así que decidí calentar un pedazo de tubo perfilado de 25 por 40 milímetros. Incluso con mis habilidades de soldadura amateur, que no son muy buenas, no tuve problemas para fabricar. Si alguien que no sabe soldar en absoluto decide repetir mi experiencia, por ejemplo, una ama de casa solitaria, creo que sin problema encontrará a alguien cerca que pueda soldar este sencillo dispositivo, por ejemplo, a cambio de una pequeña gratificación. Todas las medidas son arbitrarias. Excepto la celda hecha de varilla lisa de 60 por 60 milímetros, tenía grandes esperanzas en el centrador de postes aún no probado para simplificar el trabajo, por eso incluso me tomé la molestia de pintarlo. También pinté el centrador de primera generación. Para los postes de la segunda generación, más avanzada, compré un poco de varilla de 12 milímetros de grosor en la distribuidora de acero más cercana. En cuanto a velocidad, no soy muy eficiente, siempre algo me distrae. Por eso todo se hace con pausas. La parte sin pintar la intenté proteger de la corrosión lo mejor que pude. Los tubos ya se llenaron de polvo.
pero al menos la pintura se endureció. Hemos estado pensando en esta cerca durante casi 20 años, así que una semana más o menos, e incluso un mes o dos, no es nada. Es solo un instante. No hay prisa. Marco y corto el tubo exactamente por la mitad, es decir, en dos partes de 3 metros cada una. Puedes apoyar las innovaciones económicas que se implementan en el canal Canciones de Yasha Kosika a través de Kosiaka o con membresías en YouTube. Los espectadores de Rusia pueden hacerlo a través del servicio Boosty. El enlace está debajo del video. Repaso los videos tutoriales sobre cómo soldar varillas de refuerzo a tubos perfilados. Y con cada nuevo intento, el resultado mejora. Decido soldar la varilla no en las esquinas del tubo cuadrado, sino en el centro de los lados. Según la idea, con esta opción de soldadura, la sección total será menor, y así este poste tendrá un mayor margen de maniobra en el pozo. Esto es importante si, de repente, durante la perforación ocurre una desviación notable de la vertical. El mundo no es perfecto, y eso hay que tenerlo en cuenta. En el extremo soldé un cuadrado hecho de un recorte de metal de 2 milímetros. Su tarea principal es evitar que el poste se clave con la varilla en el fondo del pozo, y se podía mover, colocándolo estrictamente en posición vertical. Con la varilla soldada, la altura total del poste vuelve a ser de 3.5 metros en el clima de nuestra región de Gomel, que está en el sureste de Bielorrusia. El vaciado de concreto a una profundidad de 1,5 metros se considera más que suficiente. Para lugares más severos basta con alargar la parte de varilla del poste y perforar pozos más profundos. Cuando el grosor del metal del poste es de 3 milímetros, esos postes, por supuesto, son más resistentes que cuando el grosor es de 2 milímetros. Además, para nosotros que no somos soldadores, ese metal es más fácil de soldar. La probabilidad de cometer un error y quemar el metal es menor. Agregar varillas de refuerzo al poste no ahorra mucho dinero, pero de todos modos, debe fijarse en el concreto de la manera más segura posible. Siempre trato de trabajar con el mínimo de herramientas posible. Por eso no tengo una sierra de inglete especial. Pero una escuadra, un marcador y una esmeriladora angular pequeña son un poco más lentos, pero también llevan al resultado deseado. Más adelante decidí soldar con punteos bastante largos. Y para este trabajo sencillo, creo que quienes no saben soldar fácilmente encontrarán a un vecino dispuesto a ayudar a cambio de un trago. En el peor de los casos, a alguien que lo haga por un poco de dinero según un anuncio. El siguiente pozo resultó ser récord tanto en la cantidad de raíces como en su grosor. Ya no era posible lidiar con algunas de ellas, ni siquiera con tijeras de podar o una pala de punta estrecha. Tuve que recurrir a una sierra de jardín, arriesgándome con su filo. La plomada está sujeto al mosquetón con un simple lazo. Es fácil mover el mosquetón al lugar necesario y el lazo permite cambiar rápidamente la longitud del hilo de la plomada. Mientras perforaba el segundo pozo, el concreto ya debía empezar a fraguar, así que el centrador se puede quitar y mover al nuevo lugar. Colocar el tubo de alcantarillado sobre el poste y rellenarlo con concreto no es idea mía. La encontré en internet. Creo que, en general, es una solución razonable. Así la parte inferior de la pila queda más ancha y la parte superior, donde se aplican las principales fuerzas de levantamiento por heladas, es más estrecha. Además, cubro el tubo de plástico con arena, que no es un suelo susceptible a la hinchazón. Primero, rellené con concreto uno de los postes de los extremos, el que está fuera de cámara, y el más central. En 50 metros el cable siempre se comba, no importa cuánto lo tenses. En algunos lugares incluso queda más bajo que la altura de los postes. Por eso, con un pedazo de tabla y 2 listones hice un elevador para el cable en el poste central. Ahora será aún más cómodo trabajar. Cuando el concreto fragua, se encoge. Por eso, después habrá que agregarlo hasta la parte superior de los tubos de plástico. También vi una opción donde colocan un tubo de gran diámetro en el pozo a toda la profundidad, y dentro de ese tubo ya vacían el concreto para el poste. A mí me parece una tontería eso. Un tubo grueso con un poste fijado con concreto dentro no quedará ajustado en el pozo, y el poste, junto con el tubo, se moverá. Consulté a especialistas titulados en construcción. Los expertos dicen que se puede verter el concreto directamente en el pozo perforado. No es necesario proteger las paredes con nada. Y esta perforación resultó ser récord por la ausencia de raíces. Además, ahora se puede usar una cuerda de marcado adicional. Es mejor fijarla a una pequeña distancia y no pegada a los postes. De lo contrario, un poste la desviará un poco, luego el siguiente, y la cerca quedará en forma de arco. El grosor del cordón depende del peso y del nivel. Con la cuerda de marcado es fácil controlar la ubicación de los postes a lo largo de la línea, pero verticalmente deben estar en 2 planos, y eso no se puede determinar con la cuerda. Cuando se acabaron los restos de tubo gris de alcantarillado, compré uno naranja. Ahora debería ser aún más resistente. Al final de los trabajos de la cerca, planeo llenar los postes también con concreto o con una mezcla de arena y cemento.
para evitar la corrosión desde adentro. Por ahora no me apresuro con eso, ya que durante la instalación del relleno puede que tenga que perforarlos. No tengo un cinturón de herramientas como los trabajadores estadounidenses todavía. Me las arreglo con una caja en la que guardo casi todas las herramientas sencillas necesarias para este trabajo. Se mueve de poste en poste y no se pierde. Para la instalación de 3 postes basta con un saco de cemento de 25 kilos. Creo que ya mostré claramente lo poca que es la cantidad de arena y grava necesaria para un solo poste. Pero me parece que si se deja la parte superior del poste sin ese tubo y se cubre directamente con arena, no cambiaría nada. Los partidarios de este método insisten en que la capa superior del suelo que se congela va a deslizarse sobre el plástico, pero se pegará al metal y tratará de empujarlo hacia afuera. Por eso sigo la opinión de la mayoría y hago lo mismo que todos. Además, las tuberías ya están pintadas solo en la parte superior, y el concreto las protegerá de la corrosión. Por poco cometo un error y traiciono uno de los principales mandamientos del autoconstructor. Tuve la tentación de contratar profesionales para el trabajo. Incluso los invité para que calcularan cuánto costaría vaciar la zapata, ya que en estos suelos es la opción más confiable. Así que, por una zapata sobre pilotes vaciados que están enterrados solo unos 80 centímetros, lo que más bien parece una cimentación de emparrillado, por 2 lados de la cerca, 50 más 30 metros, me cobraron 20,000 rublos bielorrusos con postes de hierro que son más delgados que los míos. Esos son $7,000 o más de medio millón de rublos rusos. $90 o 7,000 rublos rusos por metro lineal. Aunque tuviera ese dinero, enterrarlo así en la tierra, casi literalmente, sería una tontería. Y más aún, solo por una cerca entre buenos vecinos. Si yo mismo empiezo a verter esa base, el canal de Pesni Yashi Kozyaka durante el próximo año se dedicará solo a ese trabajo. Tampoco puedo permitirme eso. Luego pregunté cuánto costarían los pilotes atornillados si se atornillan a 1,5 metros y se dejan 2 metros en la superficie. Los instaladores de pilotes dijeron que no podrán atornillarlos de manera que la parte sobre el suelo quede estrictamente vertical. Solo pueden dejarlos un poco por encima del nivel del suelo. Con esta opción habrá que soldar los postes verticalmente a los pilotes de alguna manera. Otra desventaja de los pilotes atornillados es que al atornillarlos, el suelo se afloja y el pilote puede moverse. Por eso, para las cercas, se recomienda excavar y rellenar con concreto la parte superior de los pilotes. En resumen, tampoco es barato y además es complicado. Solté a los animalitos del compostador para que se fueran por su cuenta. Esta es una forma muy perezosa y lenta de construir una cerca. Gracias a que usé un cordón superior y una plomada para la marcación, logré marcar los postes a los que tenía acceso, saltando la marcación de aquellos a los que todavía no tengo acceso, y ya poco a poco, entrando en ritmo de trabajo, empezando a creer en mis habilidades, voy asegurando el acceso a esos postes a los que, por ejemplo, no podía llegar antes por los compostadores. La malla de la cerca vieja solo la quitamos temporalmente en los lugares necesarios para el trabajo de cementado. Este enfoque me pareció moralmente más fácil que desmontar todo desde el principio. Eso puede cansar incluso antes de llegar a la instalación de los postes. Si comparten sus opciones más avanzadas para la instalación de postes en suelos difíciles, se los agradeceré mucho. Al momento de publicar este video, todavía existe la necesidad de instalar postes. Por eso, con gusto probaré una opción más confiable y económica. Ningún poste se movió durante el colado del concreto. Al compartir este video, también estarán haciendo un gran favor a muchas personas. Denle like, suscríbanse al canal de Pesni Yashi Kozyaka, suscríbanse a Rutube, al grupo de VK, TikTok y Zen, todos los enlaces están debajo del video. También activen la campanita y así les mantendré informados. Que haya paz en todo el mundo. Gracias.